Hola y bienvenidos al video número 91. Es un gozo estar con ustedes una vez más. Recuerden que la semana pasada estábamos practicando sobre 1 de Corintios 11, del 23 al 32. Llegamos a estos versículos porque estábamos hablando de lejem y la palabra pan de proposición en el Nuevo Testamento y sus significados. En 3 versículos miramos a Romanos 8:28, Efesios 3:11 y Hebreos 9:2, donde 2 veces está traducida como propósito, y en Hebreos 9:2 se traduce la palabra en español pan de proposición. Y entonces estamos hablando sobre este hecho y leemos del comentario por David Guzik que tenía 12 panes de la proposición, cada uno de los cuales representaba la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel, según Éxodo 25, versículos 23 al 30. Entonces estamos examinando esto más a profundo el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Gracias, Padre, que nos has dado estos recursos de diccionarios, enciclopedias, para poder estudiar los idiomas que nosotros no los entendemos, Padre. Y te doy gracias que podemos ver el verdadero significado de estas palabras y entender mejor tu palabra con el propósito de crecer y madurar en nuestro caminar con Cristo y así no menospreciar tu nombre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Como dije, hablamos la semana pasada sobre 1 de Corintios 11, 23 al 22, donde Pablo nos da instrucción sobre, sobre lo que muchos lo llaman la Santa Cena, pero él estaba hablando sobre la cena ágape aquí, cuando todos se juntaron para comer y algunos ricos llegaron con mucha comida, algunos pobres con poca comida y había un caos. Y él está hablando de orden en su tiempo de convivio, en su tiempo de adoración. Todo este capítulo habla sobre esto en su contexto. Y él toca el tema en versículos 23 y adelante, toca el tema de la mesa del Señor. Y entonces muchos quieren leer esto como si fuera algo literal. Hoy en día es comer un jugo de la uva con un pan. Pero es de verdad lo que Pablo está enseñándonos. Como dice en versículo 24-25, Cristo dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y de la copa dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, aquí Cristo nos está mostrando que no es algo literal, que es algo espiritual ahora. Entonces, cuando miramos esto aquí, tenemos que recordar que la Santa Cena, lo que nosotros llamamos la Santa Cena, o está conocida como la Santa Cena, ahora es algo espiritual. ¿Qué estaban celebrando ellos? Es la Pascua. Y recuerden, Cristo vivía durante el tiempo del antiguo pacto. Yo sé que las Biblias que nosotros tenemos, empezando con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dice que es el principio del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Pero el Nuevo Pacto no empezaba hasta la cruz. Cristo tuvo que ir a la cruz para traer el Nuevo Pacto. Entonces, cuando él estaba hablando en lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Pascua, estaba hablando todavía bajo el antiguo pacto. Y sabemos por Colosenses 2:14 que estas cosas, los rituales, ceremonias fueron clavadas a la cruz. Entonces,
Nosotros cuando miramos la enseñanza de Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, tenemos que entenderlo de una manera espiritual, no literal. Entonces, quiero darles algo que pensar en cuanto a esto. Como el pan de la proposición tiene que ver con la comunión con Jehová, como leemos en el comentario por David Guzik, que los 12 panes de la proposición, cada uno de los cuales representaba la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. Entonces habla de la comunión. Recuerden, mencioné que en el templo había una mesa. En esta mesa habían 12 panes. Cada pan o barra de pan representaba una tribu de Israel. Y todo esto representa la comunión de Dios con ellos. Entonces, como este es el hecho de esto, es interesante que muchos que celebran lo que nosotros llamamos la Santa Cena, o en el catolicismo lo llaman la Eucaristía o la comunión. Algunos de ustedes van a recordar su primera comunión, como yo, cuando yo era niño. Obviamente crecí en una casa católica y nosotros tomábamos nuestra primera comunión. ¿Qué quiere decir? Es la primera vez que tomamos el pan y vino en la Iglesia Católica. Entonces, ellos piensan que comunión con Jehová se trata de comer pan y tomar jugo de la uva, sea vino o no. Y simplemente no habla, estas cosas no se trata de tener comunión con Jehová. Entonces, lo que los bautistas celebran y algunos celebran una vez cada mes o cada domingo o lo que sea, no tiene nada que ver con la comunión con Jehová. Son símbolos del antiguo pacto de la Pascua que hoy en día no tienen sentido. Comunión hoy en día, después de la cruz, en el nuevo pacto, tiene que ver con participar con Cristo en su vida y su muerte. Y este es precisamente lo que Cristo nos enseña en Juan capítulo 6. De hecho, vamos a ir a Juan capítulo 6, y vamos a empezar en el versículo 32, y vamos a leer hasta 35. 6, 32 al 35, y nos dice: entonces Jesús les dijo, de cierto, amén, amén, os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando? Obviamente Cristo está hablando de sí mismo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y entonces miramos que Cristo está diciendo que Él es el pan de la vida. Entonces, cuando Pablo nos habla de esto en 1 de Corintios 11, es obvio que no está hablando de una galleta, no está hablando de pan literal, está hablando de participar en la vida y muerte de Cristo. Vamos a los versículos 48 al 58, Juan 6, 48 al 58. Dice Cristo en 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces ya es bien obvio que no estamos hablando de un pan de verdad, literal. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es pan de la vida. Entonces, leemos en versículo 52. Los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, amén, amén os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces aquí tenemos una enseñanza muy importante. Es obvio que no está hablando de pan literal ni vino literal. Está hablando de participar con Cristo en su vida y su muerte porque somos parte de Él. Entonces, dice en versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿qué quiere decir? No es galleta ni jugo. El que come mi carne, bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ves? Está hablando de tener vida en Cristo. Estar en Cristo, Cristo en nosotros. Esto lo miramos en el capítulo 15 de Juan, donde Cristo dice, los que permanecen en mí, yo voy a permanecer en ellos. Está hablando de la morada de Cristo en su esposa, en su vida por medio de su Espíritu. Entonces 57, como me envió el Padre viviente y yo vino por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces me imagino que para ellos fue algo difícil entender también. Entonces, Cristo otra vez está enseñándonos, igual como Pablo, de participar con Él en su vida y su muerte. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10 y vamos a ver los versículos 16 y 17. 1 Corintios 10, 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y 17, porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, aquí miramos, aquí es el vínculo entre 1 Corintios capítulo 11, Juan capítulo 6, 1 Corintios capítulo 10 y Deuteronomio 10, 18, donde dice al extranjero darle pan. Este es el pan es Cristo. Israel tuvo la obligación en aquellos días de enseñar a los extranjeros que se quedaron entre ellos acerca de Jehová, acerca de las leyes, acerca de la obediencia, pero ni ellos lo estaban haciendo. Y entonces, ¿cómo puede uno que no está obedeciendo enseñar a otro a obedecer? Entonces ya podemos ver todo el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando hablamos sobre este asunto del pan. Ahora vamos a volver a Juan 6, Juan capítulo 6, y estamos en los versículos 60 y 61. Y escucha lo que dice aquí. Dice, entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La respuesta a esta pregunta es nadie, si no tiene el oído proveído por Dios. Entonces, ¿quién la puede oír?
nadie que no tiene un corazón regenerado. Sabiendo eso en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y yo hago esa pregunta también a todos ustedes que siguen practicando la Santa Cena literalmente con jugo y galleta. ¿Les escandaliza, cristiano? ¿Por qué es tan difícil para los cristianos entender esta enseñanza espiritual acerca de la Santa Cena? Yo no lo entiendo. Volviendo a Deuteronomio 10:18, lo voy a leer de nuevo. Deuteronomio 10:18. Recuerden, estamos hablando de los extranjeros y cómo Israel debe de tratar con ellos. Porque miramos en Nehemías 13, los versículos 5 al 9, que echaron Tobías del santuario, uno que no fue circuncidado, muy importante. Llegando a 18, Deuteronomio 10:18, dice, ama también al extranjero dándole pan, ya hablamos mucho sobre el pan, y vestido o vestimento. Esta palabra es simla. Es número 8071 y quiere decir vestido, especialmente un manto. Es la palabra general vestido o la prenda exterior ordinaria que consistía en una pieza cuadrangular de tela de lana, una cobertura. Y entonces, otra vez, lo miramos literalmente en el Antiguo Testamento, pero ¿cuál es la aplicación espiritual? Me recuerda del hecho de que uno que es elegido a ser seguidor de Cristo tiene el mandamiento de vestirse de Cristo. Cristo es nuestro simla. Él es nuestra cobertura. Bueno, vamos a verlo. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. 3:27 nos dice aquí Pablo, otra vez Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. No voy a entrar en una plática larga sobre el bautismo, pero obviamente no tiene nada que ver con agua, como la Santa Cena no tiene nada que ver con galleta y jugo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestidos. Ponemos a Cristo cuando Él es en nuestras vidas. Es como tener una nueva cobertura. Vamos a Efesios 4:24. Efesios 4:24. Llegando a 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Es Cristo en mí. Este es el nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Entonces podemos ver cómo debemos actuar ya que Cristo está en nosotros, que somos parte de su cuerpo. Vamos a Colosenses 3:10 y 12. Colosenses 3, versículo 10 y versículo 12. 10 dice, y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Y 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Y sigue hablando sobre características que debemos llevar como escogidos de Dios. Y notan que usa la palabra escogido. Entonces, cuando hablamos del hecho de que Dios escogió para su Hijo una novia, una esposa, y que todas las escrituras aplican a su esposa, esta es la razón, porque varias veces miramos la enseñanza sobre la escogida
o los escogidos. Entonces, miramos a través de todo esto que desde Deuteronomio capítulo 10, Dios estaba ya avisando a los de Israel cómo tratar con el extranjero. Cuando llegamos a Nehemías 13, versículos 1 al fin, o en específico 5 al 9, la razón que echaron a Tobías del lugar de Dios, del santuario de Dios, es porque no era un hombre circuncidado. Y miramos en Isaías 56 que Dios tiene un plan para el extranjero, de circuncidar su corazón, de ponerle en el camino angosto, de cambiar su corazón de piedra a carne y poner un nuevo espíritu y poner su espíritu en el extranjero, en el gentil, en el pagano que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya pueden ver qué tan importante es esta enseñanza. Entonces, volviendo a Nehemías 13. Nehemías 13. Y voy a leer estos versículos y la semana próxima vamos a seguir con la enseñanza que vamos a ver aquí en esta parte de Nehemías. 10 al 13. Nos dice: entendí asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los junté y los puse en su lugar. Y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por sobrestantes de ellos a Selemias, sacerdote, y a Sadoc, escriba, y de los levitas a Pedaís, y a mano de ellos Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, que ellos eran tenidos por fieles, y de ellos eran el repartir a sus hermanos. Entonces, obviamente estamos mirando aquí, cuando entramos en Malaquías, dice: ¿cómo te robamos? Y aquí estamos mirando, le robaron de sus diezmos, y vamos a ver cómo se junta con Malaquías. Es por eso que Nehemías y Malaquías eran contemporáneos. Nehemías fue para reconstruir a Jerusalén, y mientras que reconstruía Jerusalén y Esdras había puesto el templo, Malaquías estaba profetizando contra los de Israel por sus acciones, por lo que no estaban haciendo, y estaban menospreciando la palabra de Jehová. Bueno, por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.